Y ahí es donde tuvimos que entrar nosotros mucho a sensibilizar a nuestra autoridad de dónde estábamos parados como industria ferial, una actividad que no es de entretenimiento, no es de ocio, son eventos masivos controlados, y en eso nos tuvimos que enfocar mucho al respecto, ¿no? Aprendimos a entrar a esta virtualidad o a esta digitalización del face to face de manera, pues quizá no presencial, mucho a través de la digitalización, y nos tuvimos que adaptar en estarnos viendo en reuniones frecuentemente a través de Zoom. Esto creo que ha llegado para complementar nuestra actividad diaria, no creo que para reemplazar, evidentemente, y ahorita vamos a ver algunos slides de qué se dice a nivel global, de si estos temas de la digitalización y la virtualización reemplazarían rotundamente nuestro quehacer diario, cosa que no ha sido del todo, pero sí ha tenido una actividad, sí ha tenido un peso importante en nuestra actividad diaria, ¿no? Nos obligó a estar en home office para muchos, así tuvimos que adaptarnos a ello, entender que era cómodo estar en casa, era seguro estar en casa, pero algunos tuvimos que regresar lo más rápido posible a nuestra actividad en físico, y bueno, hoy en día ya algunos ya estamos muy activos en eventos o actividades de trabajo presencial. Seguramente hay algunos que todavía tienen un reto de decir regreso a lo presencial y han pensado que el home office puede ser una alternativa para mantener una actividad económica, ¿no? Y bueno, al final del día, pues, doy estos parámetros rápidos de referencia, son al menos 4 o 5 puntos importantes. Nosotros como industria ferial, aportando recintos, tuvimos que ayudar de diferentes maneras. Recordarán allá en la Ciudad de México, el Centro Banamex pues abrió como hospital, allá el de Yucatán igual, el de San Luis igual. Nosotros no entramos a hacer un hospital de campaña, decidimos estar más bien en apoyo con otro tipo de proyectos, que ahorita quizá lo voy a comentar también más adelante, pero tuvimos que entender que teníamos que hacer algo para sumar a la causa, y al igual que en el mundo, comparto yo aquí algunos ejemplos de recintos en Estados Unidos y en el mundo donde tuvieron actividades que no era propiamente tener eventos, ferias, exposiciones como tal. Y bueno, a lo que le apostamos ahorita todos es efectivamente a los esquemas de vacunación, aunque un poco tardío con respecto a países de primer mundo en Europa, quizá el mismo Norteamérica. México ahí la lleva, y decimos ahí la lleva porque ahí vamos vacunados. Espero y la mayoría de ustedes estén vacunados el día de hoy, y si no, pues es como que para reconocerles que están a lo mejor muy jovenzones y todavía no les toca la fecha de la vacunación, pero sí entender pues que la vacuna fuera y en contra de todos los mitos que hemos escuchado al respecto, sea el origen de la vacuna que sea, ya lo han dicho los expertos en salud, la vacuna sigue siendo una gran alternativa para asegurar y cuidar que si bien te puedes enfermar, pero quizá no llegues a un esquema letal de fallecer. Y compartí el gobernador de aquí de Jalisco hace unos días datos importantes donde nos decía que el 93% de todos los infectados en esta tercera ola no tenían vacuna, y el 95% de todos los fallecidos no tenían vacuna. Entonces nos deja muy claro que el esquema de vacunación es importante, y quizá como país, que es a lo que le tendríamos que apostar. Hoy en día se han aplicado cerca de 86 millones de dosis, aproximadamente 34 millones de personas son las que ya están en un esquema doble de vacunación, y estamos ahorita en un 26% de población totalmente vacunada. Obviamente el porcentaje de vacunados es mucho mayor, creo que anda ya sobre el 60-70% al menos con una primera dosis, y eso nos debe de permitir tener un poco más de certidumbre en términos de a dónde va nuestra actividad económica. Ahorita los retos creo que no están ya un tanto en los adultos, aunque habrá todavía comunidades o personas y creencias que la vacuna consideran que no es necesaria, pero en eso nos tenemos que enfocar fuertemente, ¿no? Ahorita el reto está con los jóvenes, con los niños, que vamos al tema de regreso a clases, que este regreso a clases también no nos complique y no nos perjudique en nuestra actividad o nuestro quehacer diario. Como destino hay un montón de cosas que hicimos, pero quizá yo les podría comentar 2 o 3 cosas relevantes. La primera de ellas fue decirle a nuestra autoridad estatal lo que las ferias y exposiciones aportan a un destino. Ya lo mencioné ahorita, no eran eventos sociales, no eran eventos de ocio, no eran eventos que aportaran algo ajeno a más que la actividad económica. Hace unos días en la inauguración de la Expo Mueble, el mismo gobernador hizo la mención, ya muy convencido en el tema, precisamente de que nuestra actividad ferial y de recintos y de exposiciones no es un causal de contagios como se ha visto en restaurantes, en discos, en bares, y hacia allá se ha enfocado mucho el tema de control. Hacerles notar esta diferencia de que somos eventos de negocios, no somos eventos de entretenimiento,
y que al final del día son eventos masivos pero controlados y con rastreabilidad. Quizá algunos de ustedes han visto cómo se participa en las ferias, tienes tu registro quizá un tanto digital a través de un QR y tienes una serie de elementos para poder tener rastreabilidad de lo que pasa en una exposición al respecto, ¿no? Y bueno, también tuvimos un trabajo muy intenso en el tema de compartir campañas hacia los medios de comunicación local y nacional de lo que nuestra actividad era y de lo que nuestra industria es y de lo que no es como tal en ese sentido, ¿no? Y creo que ahí nos metimos mucho a sensibilizar a la autoridad y eso nos dio la pauta para desde septiembre del año pasado empezar con eventos presenciales al respecto, ferias en específico. Obviamente tuvimos un montón de bibliografía, protocolos de todo tipo, protocolos traídos de Europa con UFI, protocolos traídos de Norteamérica con IAE, protocolos desarrollados aquí en México con el COMIR, con la MEREF, con APROFEC, con las diferentes asociaciones a las que formamos parte como industria de reuniones, y al final del día terminamos elaborando un compendio de protocolos propios de nuestro recinto, los cuales han sido aprobados por el gobierno del estado, y sobre ello hemos estado operando y trabajando desde septiembre pasado. Nomás por darles una idea, algunos de estos gráficos, no sé si los que están hasta mero atrás alcanzan a ver un poquito, pero miren, UFI es una asociación mundial que reúne a organizadores feriales a nivel global, al igual que los centros de convenciones de los más grandes. Ellos elaboran un reporte que le llaman barómetro, lo hicieron en junio del año pasado y lo hicieron en enero de este año. Quizá algunas de las preguntas, y me voy a ir yo nada más a uno de los puntos, de que si los eventos virtuales reemplazarán a los eventos físicos. Son los dos tablas iguales, déjenme me acerco un poquito más. Este que está marcado aquí en verde, y yo remarco en rojo precisamente ambos dos, porque estos porcentajes que están aquí en color café, que representa el definitivamente no. Lo que en el verano del año pasado era un 34%, para el inicio de este año subió hasta un 43%. Todos tuvimos la necesidad de entrar a eventos virtuales, los congresos y las capacitaciones, creo que fue lo más sencillo. Algunos evaluaron proyectos de tener exposiciones de manera virtual, que si los, ¿cómo le llaman estos monitos? Como el de la película, los avatars y esas cosas. Pues bueno, al final del día cada quien tuvo la alternativa de elegir una propuesta que pudo haberle funcionado, no digo que no fueron del todo satisfactorias, pero lo que sí nos dimos cuenta con charlas de muchos de ellos ya en Petit es, pues sí, tuve una expo digital, tuve un poco más de audiencia, pero los negocios financieramente hablando no fue lo que esperaban. Y la mayoría de ellos han tomado la decisión de entender que el evento presencial era fundamental, regresar lo antes posible. Y esto no lo decimos nosotros con algunas estadísticas que ahorita pueda yo compartir, aquí al menos de nuestros eventos en Expo Guadalajara, sino hay un soporte interesante en ese sentido. ¿Qué pasó con nosotros? Y quizá enfocado mucho en la estadística de cómo las exposiciones tuvieron un freno natural. Vean aquí este color verde, el no activity después de abril hasta agosto. En el mundo se pararon las ferias como tal. Curiosamente, la actividad ferial a nivel global, y esto es el mismo reporte de UFI, se da en septiembre, cuando empezamos nosotros precisamente, sin entender que esto iba a coincidir plenamente con lo que estaba pasando a nivel global. Las acciones que tomamos inmediatas y a priori como recinto y como industria coincidieron perfectamente con el regreso a la actividad a nivel global. Cuando arrancamos en el 1 de septiembre con Intermoda, quizá no teníamos la claridad de que estaba pasando lo mismo en otras partes del mundo, aun y que tuviéramos todavía una pandemia activa y con consecuencias incluso muy duras a finales del año, ¿no? Entonces creo que tuvimos un comportamiento muy en tiempo real conforme empresas a nivel global y recintos a nivel mundial. Que se empezaba a hablar un poquito al respecto de cuándo iba a ser la recuperación, precisamente a partir de este año, donde empezamos a ver gradualmente, donde se considera que tenemos un poco de actividad normal, y eso lo vemos en México y lo hemos visto en otras partes del mundo, donde las ferias gradualmente van tomando vuelo, no al ritmo de como estábamos en el 2019, pero sí decirles que los que primero arrancaron alguna feria pequeña, mediana, y ahorita voy a compartir algunas estadísticas sobre ello, de cómo se han comportado aquí en Guadalajara, han aprendido a convivir con la pandemia y más rápido se han recuperado. Quienes más se estén tardando, evidentemente, más largo están extendiendo su periodo de regreso a actividades dependiendo del sector. UFI no nada más te mide lo que pasa con los comités organizadores y los recintos,
tiene un montón más de reportes, y el reporte que le conocen como el Exploring, que habla particularmente de los visitantes, aquí en esta parte me concentraría un poquito, y donde dice que si la calidad del networking, el hacer negocio, estos rubros que están aquí en color oscuro azul, se refiere que en los eventos presenciales es mucho mejor. Y estos reportes son relativamente también de estos tiempos, en donde la mayoría de los visitantes valoran que la actividad en el face-to-face, particularmente para ferias y exposiciones, es mucho mejor comparado con los temas de networking. Y lo mismo pasa con los expositores. Allá marcado en verde, ahí te habla que cuál es el comportamiento del segmento de expositores, y aquí te habla igual cuál es la calidad del networking, la generación de ventas o seguimiento a leads, y precisamente el color oscuro te marca donde lo presencial, sin duda alguna, para las ferias es hacia donde debemos de seguir caminando, ¿no? ¿Qué pasa cuando no solamente tienes una feria, sino el segmento de los congresos, que en muchas de las ferias, y en el suyo no es la excepción, tenemos algunas actividades educativas donde hay reuniones, conferencias y demás? ICA es una asociación mundial igual, en donde ellos están basados allá en Holanda, su headquarter, y la asociación le pregunta a todos qué esperan en la pandemia que hagamos los recintos o los organizadores para tener acciones de cuidado hacia los expositores y visitantes. Y ahí te empiezan a dar diferentes respuestas, desde monitoreo de temperatura, estaciones de sanitización, ajustar capacidades en los eventos, tener pasillos más amplios, definir ahí temas de menús para alimentos y contar con certificaciones de safety, health and safety como tal, ¿no? Entonces creo que todo esto que ahí marca como asociación internacional fueron las prioridades que tomamos por sentido natural y por sentido lógico de las cosas, y cuando empezamos a coincidir con estos reportes que leemos a nivel internacional, entendimos que estábamos en el camino correcto de todo lo que debíamos de hacer como recinto, ¿no? Algunos otros estadísticos igual sobre si los eventos híbridos van a caminar hacia adelante en comparación de lo presencial, y ahí te comparto algunos estadísticos donde de igual manera, si bien la parte de congresos y eventos educativos sí pueden tener una afectación un poco más a que lo digital y lo virtual va a tener mayor aceptación y éxito en relación a las ferias y exposiciones, estos porcentajes son un poco más, pero evidentemente ferias y exposiciones se mantienen en la preferencia de que lo presencial es importante. Ahora, ¿qué hicimos como recinto? Pues bueno, un montón de cosas. Quizá yo compartiría algunas muy rápido y muy breve, ¿no? Hicimos todo el tema de comunicación permanente y constante con los comités organizadores. Creo que Pau, Rosy no nos dejarán mentir, estuvimos en contacto, pues yo creo que desde el año pasado, validando cómo van, qué van a hacer, qué tenemos que hacer juntos, qué pagan ustedes, qué pago yo. Empezamos a tener estrategia de qué hacer como equipo de destino para celebrar eventos en físico, ¿no? Y eso lo hicimos prácticamente con todos, con muchos, y los que se dejaron fue presencial, y los que no aceptaron un tema presencial lo hacíamos de manera virtual, ¿no? Obviamente fue algo fundamental validar todos nuestros protocolos con las autoridades, con este tema que yo le llamo el diablito y el angelito, la mesa de salud y la mesa de reactivación económica, en donde les tuvimos que transmitir la prioridad que implicaba trabajar con eventos presenciales en el recinto, ¿no? Negociamos temas de gastos en los gastos de los químicos sanitizantes. Les explicamos que la inversión de poner fierros, los túneles, las cámaras de termografía, todo lo que se hizo en inversión, lo ponía Expo Guadalajara, y quizá algunos de los consumibles de limpieza, esos iban a correr por cargo del comité organizador. Empezamos todos pagando químicos caros, ya el mercado se fue acomodando y empezamos a encontrar productos mucho más accesibles, que los costos ahora ya son un tanto despreciables en términos de lo que tenemos que coinvertir ambas partes, ¿no? Y bueno, estar atentos a recibir auditorías del gobierno estatal, del gobierno federal, porque el caso de Guadalajara sonaba de que estábamos celebrando eventos presenciales. Desde septiembre teníamos exposiciones presenciales, y obviamente eso generaba algo de ruido a la autoridad, y fue estar atentos a recibir cualquier tipo de auditoría que venían y revisaban nuestros protocolos, evaluaban de qué tamaño era nuestra audiencia, la correlacionaban con los metros cuadrados, y cumplíamos una persona por cada 7 metros cuadrados, en fin. Nos pusimos literal de pechito para que nos vinieran a observar, y afortunadamente no encontraron nada fuera de un protocolo aceptado y bien manejado. Lo que yo les decía, como recinto no entramos a ser un hospital,
Creo que el gobierno entendió que lo importante era la inversión de largo plazo para un hospital, la fueron y la llevaron a remodelar hospitales que pudieron transformarlos en hospitales COVID. Aquí un hospital local que se llama El Ángel de Año, en lugar de venir a invertir al recinto, se lo invirtieron a dicho hospital y esa inversión para bien se queda de largo plazo. ¿Qué hicimos nosotros? Fue sumarnos a un proyecto de la iniciativa privada que luego sumó al gobierno del estado para buscar apoyos a través de donación de todo lo que necesitamos para alimentación, despensas, vaya, ¿sí? Para integrar despensas. Hubo una cantidad de apoyo enorme de la iniciativa privada precisamente para aportar despensas, y lo que hicimos nosotros como recinto fue prestar el recinto por más de 100 días. Los empleados de Expo nos dedicamos a trabajar precisamente en el empaque de todas estas despensas, y el gobierno del estado, en colaboración con esta asociación privada, se dedicaron precisamente a compartir a los sectores más vulnerables, que muchos de ellos estaban carentes de trabajo y de dinero precisamente. Digo, pudo haber sido un tanto pues político el concepto, pero créanme, lo que no nace en el gobierno, la iniciativa nace en un empresario aquí tapatío, el dueño de los chilitos estos Tajín. Él fue el que dijo, vamos a echar a andar este proyecto de apoyo a la comunidad, y al final del día sumamos con ellos en ese sentido, ¿no? No cobramos un solo peso, el recinto lo prestamos, creo que se le utilizaron 6-7 mil metros cuadrados por día a lo largo de 100 días, y todo este tema lo aporta Expo Guadalajara a través de nuestro Consejo de Administración. ¿Qué hicimos de manera importante? Fue trabajar en un montón de campañas. Ahí compartíamos algo de cronología, desde la primera de defensa que tuvimos, que este show está abierto, nos tocó con Expo Plásticos en marzo, nos tocó con un evento de Mary Kay, donde nos defendíamos que nuestras expos estaban abiertas precisamente, y luego ya viene una serie de campañas de Quédate en Casa, Jalisco sin hambre, las mejoras que estuvimos haciendo en el recinto, aprovechando que iba a estar cerrado por 3-4 meses. Este recinto en su actividad histórica ha sido muy demandado, y no teníamos tiempo para hacer mejoras, por ejemplo, como haber remodelado toda la plazoleta del acceso principal. Teníamos muchos años de no poderla tocar y por fin lo logramos hacer. Ahí nos gastamos 3-4 millones de pesos y logramos hacer mejoras que no habíamos podido hacerlo, ¿no? Y bueno, una serie de campañas sobre incluso cuál fue nuestro primer show en Latinoamérica, por allá en septiembre. Entonces nos mantuvimos muy activos en términos de comunicación. Si quieres que se sepa lo que estás haciendo, evidentemente lo tienes que comunicar. Y el equipo de marketing interno se dedicó fuertemente a trabajar en ello. ¿Qué sí les puedo compartir de algunos resultados que obtuvimos de comparar lapsos de exposiciones? Yo aquí me enfocaría en esta primera línea, que son las 10 expos que tuvimos de septiembre a diciembre, en 3 variables muy importantes para los comités organizadores: el número de visitantes, el número de expositores y bueno, los metros cuadrados del evento. Si podemos observar qué reducción tuve yo en cada uno de estos eventos ya promediados todos, tuvimos una reducción de entre un 60 y un 70% de visitantes. Fue pues de espantarse, decir, oye, si de cada 100 voy a recibir nada más unos 20, 30, 40, pues iba a ser una decisión cuestionable de si hago o no la exposición. Si los expositores, de tener un 100%, nada más voy a poder recibir de un 40 a un 50%, pues eso era un tema de debate de si hago o no la exposición. Y al final del día, el impacto para un recinto, que lo que vendemos son metros y servicios, que una expo se reduzca hasta un 60%, también la economía de nuestro recinto iba a caer, ¿no? Entonces, estos fueron los parámetros que medimos en estas 10 exposiciones. Quizás son poquitas expos, en un año promedio Expo Guadalajara tiene cerca de 80 exposiciones, pero las 10 exposiciones que logramos celebrar nada más entre septiembre y diciembre tuvieron estos parámetros de reducción. ¿Qué pasa en el primer semestre de este año, de enero-julio? Tuvimos 15 exposiciones, en donde si observamos el comportamiento, pues ya hay una leve mejoría, o una notable mejoría, dependiendo para cada uno de los que celebraron exposiciones. De tener reducciones de hasta un 70% en visitantes, ahora ya nada más tengo una reducción de un 50% en visitantes. Creo que aquí hay una mejoría notable, creo que se ganaron 20-25 puntos a favor. En el término de los expositores, quizá no es tan notorio, a lo mucho un 8, un 10% logramos ganar en volumen de visitantes. Y bueno, el tema de metros cuadrados creo que también tuvo alguna mejoría notoria, ¿no? Pero creo que lo más relevante para lo que ustedes como expositores necesitarían estar convencidos es en dónde estamos con respecto
al volumen de visitantes. Siempre es de sentido común ver o suponer que entre más visitantes mejor me va. Eso creo que hay una lógica natural. Entre más gente veo caminando fuera de mi stand, asumo yo que me van a llegar más fácil compradores. ¿Qué pasó en la pandemia? Pues el volumen bajó, ahí están las estadísticas muy claras, pero lo que pasó también es que esos que estuvieron asistiendo, pues no eran quizá los compradores o visitantes que no tenían el poder de decisión para cerrar una compra, ¿no? Los que estuvieron llegando fueron lo que le llamamos a veces los hosted buyers o los compradores calificados, que fueron realmente los que tenían el poder para cerrar una compra y una venta. Y irónicamente en algunas de las encuestas que nos dieron es que les fue mucho mejor, y ahorita les comparto la experiencia de Expo Mueble, y hasta cierta lógica dices, bueno, pues si tuvieron la mitad de los expositores y tú tenías competencia en esa exposición y los demás no estuvieron y tú sí estuviste, pues ese mercado de compradores le compró al que vino a exhibir. Entonces eso creo que por lógica tuvo un parámetro de respuesta muy favorable hacia los expositores que han estado participando precisamente en la exposición como tal de manera presencial, ¿no? ¿Qué hemos hecho como recinto? Pues creo que hay algunas cosas muy generales que creo que van a seguir y seguramente hasta el cierre de año, no sé si principios del que sigue, vamos a mantener protocolos obligados de cubrebocas, de sana distancia, dispensadores de gel, algunos todavía con algunas barras de mostrador acrílico, las estaciones de lavamanos. Nos han funcionado los túneles sanitizantes, aunque el gobierno federal les criticó. Lo primero decía que sí, luego los criticó y decía que no. Un túnel sanitizante mal hecho evidentemente tiene un riesgo, pero algo bien hecho y profesionalmente operando, como creo los hemos estado manejando aquí en la Expo, creo que eso ha ayudado para que psicológicamente tú percibas que llegas desinfectado al evento o entras al recinto desinfectado. Quienes ustedes hayan visto en estos días el regreso a clases en diferentes estados del país, no sé si les tocó ver ayer cómo fue el regreso, estaba viendo yo el programa de Televisa, el noticiero de Televisa, y van los niños entrando y pues lo típico que les dan el gel y les sacan el cubrebocas, y ahí está una maestra rociándoles un spray a todos en las en las mochilas y en sus cuerpos, ¿no? Pues pareciera que también alguien más lo hace de manera más rupestre, pero parecería que lo están haciendo. O sea, eso creo que da un mensaje de que eso funciona. Y yo les diría, miren, me tocó ir aquí a la casa oficina de una persona prominente aquí en Guadalajara que organiza un eventote bien padre aquí en la Expo, y ellos nos criticaban mucho los túneles. Llegamos a la comida con este señor y su equipo de trabajo, y pues para entrar a su casa, pues la persona de cuidado y de seguridad, porque es alguien ahí que tiene mucho peso, nos planta así, nos dice, a ver, permíteme tantito, nos pone el gel igual, saca unos sprays de esos tipo Lysol, y nos da una chingada rociada, como el niño de la escuela, y ahora sí ya le pueden pasar a la casa del señor. Pues créanmelo o no, pero creo que nos lo critican a nosotros porque quizá lo tenemos como algo que sabemos, pues ahí va, debe de estar, como un protocolo del recinto, no damos flexibilidad a no tenerlo, y los que lo critican y dicen que no es necesario, y al principio le echaron cohete porque les iba a costar el químico sanitizante, pues resulta que ellos en sus casas sí lo ponen, o en sus oficinas sí lo tienen, como en las escuelas, no digo que en todas, pero también sucede. Esto obviamente no lo hacen todos los recintos, es política de cada ciudad, de cada recinto, pero si a nosotros nos funciona y genera un mensaje positivo en visitantes y expositores, por ahí le vamos a seguir, creo, ¿no? Entonces, ese tema creo que ya lo hemos charlado también aquí con el comité de Expográfica, y eso creemos que nos debe de seguir funcionando muy bien. También le hemos metido mucho a lo que es los químicos que nos han recomendado para los aires acondicionados, si el virus o no se propaga a nivel de ambiente. Los químicos que nos ha recomendado la Mesa de Salud, venimos, los aplicamos, lavamos filtros, y todo eso sucede como parte de una medida preventiva, ¿no? Cosas que los comités organizadores en colaboración con el recinto tenemos que hacer, hay un montón y me concentraría en 2 o 3 de igual manera. Controles de termografía que ya mencionamos, los apegos a los estándares de las nuevas capacidades o de máximas capacidades, la medición de aforo en tiempo real, estar sabiendo cuántas personas tengo, evidentemente, para saber que cumplo con la normativa, tener algunos buffers o áreas de espera, que no tengamos un comprador afuera en la calle haciendo bola. Creo que tenemos que tener áreas de apoyo, y eso lo hemos venido aportando, y eso no le cuesta regularmente al comité organizador. Y bueno, todo lo que hacemos a través de nuestras campañas de manera propia, ¿no? Les voy a compartir este video, déjenme ver si, que
mucho de lo que hemos venido haciendo y sabemos que cumple parámetros y protocolos, pero también vale la pena que alguien nos lo certificara. En noviembre, diciembre del año pasado iniciamos un proceso de certificación con una asociación mundial, que es la ISA, que es una asociación que regula todos estos temas de sanitización a nivel global, de limpieza y demás. Y ellos tienen una certificación que es el GBAC, el GBAC 3-Star, que vincula con el Global Biorisk Advisory Council, así es como se conoce el GBAC. Nada más hay 2 centros de convenciones que tienen esta certificación, es el World Trade Center en la Ciudad de México, que seguro ustedes conocen, y Expo Guadalajara como tal hoy en día, ¿no? Bueno, ¿qué ven ustedes ahí un poquito? Todo esto lo hemos venido implementando, lo que ya mencionaba yo de las cabinas, la termografía, los túneles sanitizantes, el récord de grabación. Quien llega con su mascarilla le marca en verde, quien no le pone un amarillo y lo pesca ya el que revisa protocolos al salir de la cámara. En fin, todo esto ha sido parte de una disciplina y obligación de entrar a esquemas de nebulizar salones, nebulizar camiones previo a la carga, previo al montaje, en fin. Todas estas medidas han sido parte del trabajo diario que llevamos. Para el manejo de alimentos, como lo decía Ica, pues nos hemos metido también en que el GBAC aportó también algunas medidas hacia ello, desde lo básico de la sana distancia, y en donde más veíamos indisciplina es en el área de los alimentos. Cuando tú estableces los snacks que los expositores, visitantes van a comer, pues si nos establecían reglas de 2, 3, 4 sillas por mesa, y era muy fácil el desorden de que los expositores o visitantes tomaran la silla, pues le pusimos a la antigüita, si ustedes quieren a lo mejor como de rancho, chingaba un cordoncito para que la silla no la muevan de la mesa, pero fueron medidas que le obligamos precisamente a un visitante, a un expositor, que no ponga el desorden de hacer sus grupitos. Vas a comer, dedícate a convivir en tu mesa acorde a lo que está permitido, y ese tipo de cosas ahí vamos, tratando de ganar un poquito la rebeldía, la indisciplina, quizá alguna persona que dice, oye, pues no pasa nada, así me puedo sentir con mayor libertad al respecto, ¿no? Hacia los comités organizadores, pues bueno, ya hablábamos un poco también que no solamente como recinto y accesos teníamos que hacer, sino manejar todo lo que son los preregistros a través de códigos QR, minimizar el touch de las personas de registro con cualquiera de los visitantes o los expositores. Son medidas que ya se han venido implementando y que seguramente ustedes las van a llevar a cabo. La medición y control de tráfico en salas durante el evento, la asignación de horarios definidos para los visitantes. Creo que eso se tuvo que hacer en eventos muy grandes, donde sabíamos que quizá la capacidad de visitantes era mayor a lo permitido, y le tuvimos que decir a Comics, a ver, tú vas a traer 5,000 visitantes en el día y el gobierno me permite máximo 3,000, pues asigna un horario de mañana, asigna un horario de tarde, y con ellos pudimos trabajar. Hay eventos que su audiencia o su volumen de asistentes diario está dentro de los parámetros. Ahorita tenemos permiso para aproximadamente 6,000 personas de manera simultánea, entonces eso nos da facilidad para que algunos shows no tengan que aplicar estas medidas al respecto, ¿no? Y bueno, lo que decimos que desde la planeación del comité organizador se enfoquen mucho en que si vamos a tener restricción de capacidad, tengamos específicamente el filtro a través de registro para los compradores calificados al respecto. ¿Qué aplica para los comités? Bueno, ya mencioné yo algunos ejemplos, desde los buffers para tener filas allá del lado inferior izquierdo, en el caso de los pasillos direccionados, cuando tienes saturada tu sala, tienes que definir un área de buffer incluso inmediata antes de estar acá. Bueno, estando aquí te los brincas para acá y luego ya los puedes poner en fila. Si tienes stands con mucha demanda, ponerles algún área de sillas como en los bancos. Ya ahorita los bancos ya no te hacen hacer filas, ya te sientan y te dan un ticketcito, ya depende de cada expositor. En fin, todas estas medidas son las que se han venido implementando directamente por los comités organizadores y que vienen y abonan a las reglas que el gobierno establece, ¿no? Implementamos brigadas de supervisión. Acuérdense que el latino, el mexicano es muy indisciplinado. Quizá el europeo, el norteamericano es más respetuoso de las reglas. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? En colaboración con los comités organizadores, brigadas con chalecos identificados como personas que te estaban observando el no cumplimiento a la mascarilla, el no cumplimiento al hacer la bola, el no cumplimiento a la sana distancia, y nos hemos enfocado en estos puntos, ¿no? Uso de cubrebocas, controlar la capacidad de aforo en los stands, porque tuvimos sobredemanda en algunos stands, e invitar a los temas de sana distancia.
Cada comité organizador ha tenido una brigada con un chaleco, con un tipo, de una forma diferente, y eso creo que en este sentido, pues esperemos para mayo del año que entra pensar que vamos a estar celebrando un evento relativamente normal, pero en ese sentido, si tuviéramos que mantener algún protocolo de esto, creo que hemos venido ganando algo de experiencia. ¿Qué pasa con una exposición en un destino? Y por eso la charla de si la fortaleza de lo que son las exposiciones para ustedes, pero evidentemente para sus empresas y lo que medimos en actividad económica. Este recinto en su historia ha medido la derrama económica, y entiéndase derrama económica directa e indirecta. La directa es para el destino y un poco de la indirecta es lo que pasa para su negocio, ¿no? Hay una mezcla de ambos. Hasta el 2019 teníamos un crecimiento constante de cerca de 22,000 millones de pesos que Expo Guadalajara aporta como derrama económica a través de las ferias y exposiciones. La afectación por COVID, habiendo tenido un presupuesto de casi 24,000 millones, se cayó a menos de 5,000 millones. Tuvimos una afectación dramática al no tener ferias, y estos poquitos miles de millones de pesos, amén de las 10 exposiciones que les dije ahorita, que fueron muy limitadas en capacidad, mayormente aportan los primeros 3 meses del año del 2020, donde no tuvimos COVID. Enero, febrero y marzo prácticamente operaron como meses muy normales. ¿Qué pasa? Tuvimos una afectación muy dramática. La expectativa es que para este 2021 podamos estar cercano a los 12,000 millones, 12,000 millones de pesos, y gradualmente, alguien me preguntaba de cómo vemos el 2022, pensar que en el 2022 vayamos a regresar a niveles al menos del 2019. Esa es un poco la proyección que tenemos como recinto, como industria ferial aquí en Jalisco, y ustedes van a estar en un año, en el 2022 precisamente, en el que veríamos una actividad pues relativamente recuperada. Este año alguien me decía, oye, ¿cómo te va tu afectación? Pues más o menos va a andar a un 50% de actividad, y ahí la derrama económica nos contrasta con esto que estamos comentando ahorita, ¿no? Además, como referencia rápida, por cada peso que yo facturo, porque algunos piensan que los recintos nos hacemos ricos con la actividad de renta y de todo lo que pasa hacia el interior. Un recinto como Expo Guadalajara es una organización que tiene ya casi 35 años en un formato de no profit. No generamos riqueza ni rentabilidad para darle un peso a los accionistas o tenedores de títulos de fideicomiso. Lo único que hacemos es reinvertir nuestra utilidad. Por cada peso que factura Expo Guadalajara, tenemos aproximadamente 50 pesos de derrama económica. Esta correlación ahí, lo que le decimos al gobierno, y fueron muchos de los argumentos por el lado económico, es pues yo no hago dinero para darle a un particular o a algún accionista de este recinto utilidades. Lo que generalmente hacemos es un formato de derrama económica, y mayormente los centros de convenciones en el mundo operan bajo este formato, ¿no? El nuestro no es la excepción, y hacia allá vamos regularmente con nuestro objetivo. ¿Cómo es la estructura de la derrama económica? Para que vean por qué es muy valioso que los visitantes los tengamos. La derrama económica directa, que vincula con los beneficios para el destino, está marcado con los visitantes, con el 80%. El 80% de ese 80% totalmente vincula con los gastos y con las compras que están relacionadas precisamente con los visitantes. En la medida que no tengo visitantes en un recinto y en un destino, la actividad económica se nos muere. Eso es una gran realidad, ¿no? Y bueno, todo lo que vincula precisamente también con la derrama indirecta, la venta de los expositores, que aproximadamente es un 20%, en la medida de que yo no tengo expositores, pues, o los pocos que tengo, se les concentra mayormente la actividad. Por eso el ejemplo que les ponía yo ahorita de Expo Mueble. Expo Mueble lo celebramos hace unos días, es una expo promedio de 75,000 metros cuadrados, la celebramos en cerca de 40,000 metros cuadrados, estuvimos a la mitad prácticamente de su tamaño. Vinieron prácticamente el mismo volumen de compradores con respecto al 2019, y la experiencia que ellos nos comparten es: me fue mejor que en un año normal de no pandemia, me fue mejor que en el 2019. ¿Por qué les fue mejor? Quizá algunos factores para ellos fueron particulares. Primero, por un tema de comercio con China. Hay un problema de abastecimiento de muebles de China hacia Estados Unidos, y bajaron los norteamericanos a México y arrasaron con las compras aquí en los expositores mexicanos jaliscienses. Y en ese sentido, pues al haber la mitad de la oferta, a los poquitos que estuvieron, pues les fue mucho mejor. Creo que eso fue bastante notorio, el resultado que ellos tuvieron en términos de actividad económica.
¿Qué tenemos previsto para este año? Pues cerca de 40 exposiciones, de las casi 80 que tenemos anualmente, estamos más o menos a la mitad. Muchos de ellos han dicho sí voy para este 2021, ahí por mencionarle algunos ejemplos de los que ya han estado celebrando actividad de manera presencial durante este 2021. Y cerraría yo con este caso de éxito que fue nuestro primer evento que nos pone en referencia en Latinoamérica sobre que Guadalajara tenía ya abierto su centro de convenciones y teníamos ferias de manera presencial. La Intermoda de septiembre del 2020, que fue nuestro lanzamiento en términos de pandemia, me concentraría quizá en la parte inferior. Tuvieron 9,000 visitantes en septiembre del 20, para el 21 tuvieron un leve crecimiento, cerca de un 10-12% aproximadamente, hacia 10,000 visitantes, pero vean cómo se comporta ya luego la edición de julio, cerca de 17,000 visitantes. El metraje de la primera a la segunda tuvo un incremento importante, de la segunda a la tercera prácticamente se mantuvo. Tuvimos muy similares el volumen de empresas expositoras. Los que están, y esta exposición regularmente tiene un tamaño de cerca de 50,000 metros cuadrados, también estaba a la mitad de su tamaño, ligeramente mayor, y el volumen de visitantes anda sobre 25 a 30,000 visitantes. Estamos a la mitad de los visitantes, pero los resultados que obtuvo Intermoda han sido notorios, y lo que nos dicen ellos mismos como organizadores, expositores y visitantes al estar interactuando con ellos, es que ya se acostumbraron al cómo desarrollar o cómo participar en una feria en tiempos de pandemia. Lo que en su inicio, en la edición de septiembre, fueron retos de no respetar o tener un poco de indisciplina, si ustedes lo quieren ver de esa manera, para la edición de julio prácticamente ya están muy educados de cómo convivir con pandemia. Y esa actividad de moda, que es un evento de especialidad también, pues ha tenido un caso de éxito que hemos compartido, y junto con lo que hemos hecho como destino ha generado un término que en Latinoamérica nos han llamado Factor Guadalajara. Y así nos dicen, eso no lo conocíamos hasta un evento que me tocó dar una ponencia similar hace unos meses en Acapulco, en el marco del Congreso Nacional de la Industria de Reuniones. Pepe Navarro, que trabaja para una empresa internacional que también organiza ferias, que se llama Tarsus, Pepe nos dice: Gabriel, ¿ustedes han escuchado del Factor Guadalajara? No. Y él, como representante de UFI para Latinoamérica, pues parece que lo que hemos hecho como Destino Guadalajara, Destino Jalisco, en colaboración con los comités organizadores, permeó hacia Latinoamérica, de que aquí estábamos haciendo las cosas muy bien, y le han llamado precisamente lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho el Factor Guadalajara. Y por ahí nos traen un poquito en boga de lo que ha sido una práctica correcta y bien hecha en todos los sentidos entre el sector público y el sector privado, precisamente para poder reactivar nuestra industria ferial a nivel nacional e influir hacia Latinoamérica al respecto, ¿no? En Semana Santa, no, en Semana de Pascua, ya con esta voy a terminar para no quitarles más tiempo, me invitaron a Panamá. Allá están aperturando su nuevo centro de convenciones. Un buen amigo mexicano, por cierto, es el director general. Él trabaja para una empresa norteamericana, y esta empresa norteamericana va a operar este centro de convenciones allá en Panamá. Y me invita un poquito a coachar. Quizá no hablé un poquito de su servidor, no venía yo a hablar de su servidor, pero yo voy para cerca de 30 años administrando centros de convenciones. Este es mi quinta ciudad y mi quinto centro de convenciones. Yo soy originario de Monterrey, y ya me ha tocado abrir centros de convenciones en diferentes ciudades. Y creo que con ese poquito expertise, por ahí me toca a veces coachar arranques en otras ciudades, y particularmente ahora en Panamá, que estuve ya, pues fue estar toda una semana de trabajo con ellos. Fue una semana de vacaciones que me la tomé aquí en temas de Semana de Pascua, y estuvimos trabajando con su equipo, que apenas tienen un equipo muy básico de 8 o 10 personas, ¿no? Quienes alguna vez hayan visitado Panamá, para mí era la primera vez, alguien me dice: pues no dejes de ir a visitar el Puente de las Américas. Y para mí el Puente de las Américas, pues fue imaginarme que era como ir al Golden Gate en San Francisco. Pues ¿qué hacemos cuando vas a Estados Unidos al Golden Gate o a San Francisco? Vas y visitas el puente, caminas sus casi 2 kilómetros de lado a lado, te tomas la foto y la madre. Pues para mí era algo como que normal en mi día libre. Llegué un día antes, un fin de semana, me acompañó mi esposa, y pues ahí nos vamos a buscar caminar sobre el chingado Puente de las Américas. Entonces, cuando voy con el taxista, que le digo: pues llévame al Puente de las Américas,
Él sabía claro dónde me tenía que llevar, porque en uno de los extremos estaba ahí un monumento chino, que así es como lo conocen, y me dijo, ¿y a qué va? Le dije, pues quiero caminar el puente. Hagan de cuenta que se me puso de color morado el tipo, porque me dijo, no, ¿cómo que va a caminar el puente? Y yo, ¿por qué no? Dice, porque en ese puente la gente va y se suicida. Yo, a la madre. Dije, pues yo no me voy a suicidar, güey, yo no quiero caminar. Y total, pues como que te empiezan a dar negativismo al respecto de que ese puente tiene un estigma, un mito, de que no lo puedes caminar. No hay una ley que te lo impida. No es así que ahí estaban algunos, un puesto de la Cruz Roja, pues estaban en Semana Santa. Yo tengo 20 y tantos años en la Cruz Roja y sé que me gradué de paramédico voluntario, y sé que en la Semana Santa invertimos horas de voluntario arriba de las ambulancias en los operativos de Semana Santa y Semana de Pascua. Entonces para mí me encantó sentarme a platicar con ellos. Ahí me eché una hora de plática cómo funcionaba la Cruz Roja en Panamá, ¿no? Y digo, oye, güey, ¿hay algún problema si camino en el puente? Me dice, no. Dije, ¿me va a levantar la policía? Dijo, no. Dice, pero nadie lo camina. Dice, porque aquí hay un tema de que la gente se suicida de los que van a caminar. Pues total, ahí vamos, mi esposa y yo, le digo, vente, vamos a caminar. No es una banqueta tan generosa ni tan grande como el del Golden Gate de San Francisco, pero la puedes caminar. Desatendida, sucia, en algún tramito sin barandal, en otro tramito con barandal, todo el puente con su guardia de seguridad para que no te brinques el chingado puente y te quieras suicidar. Y pues caminamos, ¿no? En el caminar, no recuerdo el tramo que tiene, tendrá 1 kilómetro más o menos. Dices, pues chinga, los carros nos pitaban, nos echaban las luces, como que hasta nos gritaban, que nunca entendimos qué nos gritaban, pero éramos los tontos que estábamos cruzando el puente. Al final del día, esa noche tuvimos una cena y ya cruzamos el puente y nos quedamos del otro lado. No hay cómo bajar, pero lo logramos bajar y ya tomamos un taxi y regresamos a nuestro hotel. Mi chingada foto, recuerdo que digo, yo sí crucé el puente y no me suicidé, ¿no? Y en la noche tuvimos una charla con su ministro. Panamá es una ciudad, un país pequeño, con su ministro de Turismo Federal. Es como ir con el señor Torruco de aquí, el secretario Torruco, que es nuestro secretario federal de Turismo, que pues la verdad, ni fu ni fan, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Lo tenemos de monigote el tipo, ¿no? Los que estamos en la industria de turismo, por eso sentimos que tenemos un secretario de Turismo que nomás no aporta, ¿no? Pero nos recibe el secretario de Turismo de por allá y platicamos y cenamos bien padre. Y digo, oye, güey, ¿por qué no explotas tu producto turístico que tienes aquí en el Puente de las Américas? Y me sale con la misma pinche historia, siendo panameño, que ahí es donde van y se suicidan las personas. A lo que quiero llegar es cómo a veces tenemos un producto que potencialmente tiene mucho valor, quizá no lo sabemos observar, no lo sabemos ver. Tenemos posiblemente, ellos creo yo que tienen un diamante en bruto, que como San Francisco ha logrado potencializar su puente y la gente va y lo camina, y quienes hayan ido recordarán que por un lado caminas y por otro lado van las bicicletas, porque en el pasado pues había accidentes de atropellos. Entonces el de San Francisco es, por aquí caminas peatonalmente y acá quieres andar en bici, te vas por el otro lado en bici, güey, para que no tengas bronca, ¿no? Entonces digo, ¿ustedes por qué no explotan esto? ¿Por qué no le meten creatividad, le ponen seguridad, le ponen una malla del doble, le pones cámaras? No sé, güey, ponle algo. También se sabe que en San Francisco la gente va y se suicida, pero no por eso lo cierran, no por eso lo dejan de operar. Entonces al final de cuentas, como que les sembramos la espinita y le digo, oye, güey, tienes mucho que hoy turísticamente hacer con ese puente. Y le robé esta frase a un buen amigo, a Pepe Man: tanto ustedes y yo en lo que hacemos, esmerémonos así, en hacer, perdón por la expresión, y estoy aquí hablando un norteño, encabronadamente todo lo necesario para ser diferente a los demás. Y ustedes ahorita tienen un reto de ser diferentes contra los expositores que quizá no vinieron a este desayuno, con los que no han decidido participar, los que son los líderes, y como líderes arrogantes a veces dicen, yo no participo, yo acarreo a los demás. Pues no necesariamente es eso. O sea, tienen ustedes ahorita un compromiso con su industria de sumar a una feria, a una exposición que ya tiene una fecha definida, y creo que tenemos mucho tiempo para planear cómo hacer las cosas diferentes. Y creo que la pandemia nos ha obligado a pensar de esa manera, hacer las cosas diferentes, queramos o no, nos guste o no. La pandemia se llevó, pues evidentemente, muchas vidas, muchos colegas y amigos, incluso algunos colegas y amigos, y al final de cuentas nos ha tenido pues recluidos en algunas industrias. Otras, como las del compañero que hablaba ahorita, decía, pues a la nuestra le ha ido más o menos.
pues qué bueno que a la del cartón y corrugado le ha ido muy bien. A la nuestra de reuniones de turismo nos ha traído muy asoleados y los números ya los pudieron ver ahorita ustedes al respecto, ¿no? Entonces trabajemos mucho en eso, ¿no? Trabajemos en tener un enfoque de cómo hacer las cosas diferentes, cómo hacer algo para diferenciarnos de mi competidor. El hecho de estar aquí, como ya lo dije, es una gran fortaleza para algunos de ustedes, y preparar todo para el evento de mayo del año que entra, ¿no? Yo con esto cerraría. No sé si hubiera alguna pregunta o algún comentario, que estoy todo oídos para atender las preguntas que puedan tener al respecto, ¿no? El año pasado fuimos a Sintermex como expositores y nos solicitaron que toda la papelería que fuéramos a dar la metiéramos dentro de unas bolsas. Siendo una industria gráfica, pues lo que más amamos hacer es imprimir, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué hay respecto a los gráficos que vamos a entregar? ¿Estamos obligados a meterlo en una bolsa? Porque muchos damos póster, algunos... Eso ya no es necesario. Si tú leíste mis protocolos, creo que lo más que pudo haber dado como una norma de cuidado era el tema de la distancia a través de un acrílico en algunos casos, pero bajo ningún motivo nosotros hemos establecido una regla de que cualquier material que tú tengas que dar lo hagas a través de algún medio sellado en específico, ¿no? Eso al menos es política de primera mano, en mi opinión, del comité organizador. Eso lo establecen ustedes, pero yo no establezco ningún requisito mandatorio, ni GBAC me establece que ustedes como expositores deban de usar un medio sellado al respecto. Lo que yo vi, y me llamó sí la atención, debo decirlo, en Panamá, es que para el chingado cubrebocas, que pues todos traemos a veces en la bolsa de un lado, en el saco de la madre, ellos te dan como una cajita, una fundita plástica, para que tú personalmente, por educación, guardes tu cubrebocas. Yo a lo personal no convivo con esa madre de guardarlo, yo lo meto en mi saco y por aquí regularmente siempre lo traigo. Entonces, pues, ¿qué hago? Lo fumigo un par de veces al día y ahí lo oreo tantito. Eso es lo único que yo he visto que hacen, pero en específico nada más para el cubrebocas. Cuando llegas, te sientas a la mesa, por sanidad no lo dejes sobre la mesa. Entonces, si lo vas a dejar sobre la mesa porque, no sé, en tu atuendo de mujer no traes dónde guardarlo, pues lo metes por protocolo, lo sellas y lo pones sobre tu mesa. Es lo único que yo podría aconsejarles, no imponerles. Y no tenemos ningún protocolo a ese respecto para los expositores. Otra pregunta más. ¿Cómo podríamos saber el stand que estamos adquiriendo? ¿Cuál es la capacidad que podemos albergar de personas dentro de ellos? Mira, el gobierno ha establecido reglas, en particular aquí en Jalisco, sobre la proporcionalidad de una persona por cada 7 metros cuadrados. Ahora suena radical porque 1 por cada 7 pues te da el 1,5 de sana distancia. Para algunos stands, no sé de qué tamaño sea tu stand, pero por ejemplo, el caso que yo compartí de Joya. Joya tenía uno de sus stands de más tráfico, tenía 30, 40 metros cuadrados más o menos, y la cantidad de compradores que tenían era alto, de tal forma que las brigadas detectan la saturación y lo que mandamos a hacer es ponerle sillas como en los bancos, y el expositor tuvo que preasignar fichitas sabiendo que iba a tener un volumen de compradores. Joya es particular, acuérdense que Joya todo es tipo mostrador, porque no puedes entrar al stand, ahí las vendedoras, aunque es un evento de especialidad, es un evento de mayoreo, pero el que llega y te dame 100 anillos, dame 100 collares, pero hay un vendedor que te atiende en específico, te toma el pedido y vas avanzando. Eso se tuvo que hacer en el caso de Joya. Stands quizá como algunos de ustedes son algunos abiertos, tú tienes quizá tu stand abierto, en la medida de que no se vea sobresaturado el stand y que la proporcionalidad más o menos de poder convivir a una distancia de 1,5 metros, no vamos a tener ninguna observación. No te vamos a ir a multar, no te vamos a ir a penalizar. El tema es que tengamos una conciencia de que si tú llegas a tener una sobresaturación en tu stand, va a haber alguien que te va a observar y tenemos que buscar un control de tal manera que podamos tener asignación de tiempo de la persona que comercialmente de tu stand le va a poder ofrecer o vender algún producto o servicio, y que en ese inter tú tengas algo de margen para estar sobrellevando la actividad de negocio con ellos, ¿no? Estaría muy bueno que habría un poco de comunicación entre organización como la Expo, para poder decir, mira, con 36 metros más o menos podrías tener 4 personas en la parte de vender, y posiblemente puedas albergar 4 personas más para poder atender, para darnos un norte más o menos de cómo sería, porque obviamente muchos que vienen de fuera, pues traen 6, 5 personas, todos uniformados, todo muy bien, y dice, oye, pues tendría que salirse uno de ustedes para que entre un cliente, ¿no? Entonces la cosa es entender un poco cómo está ahí la
la dinámica para también saber que vamos a traer limitadas las personas que vamos a traer, porque o tenemos vendedores o tenemos clientes. Mira, yo también debo decir algo, digo, si tu expo fuera en los próximos meses, próximas semanas, estaría totalmente a favor de esto que estás comentando. Tu evento lo traemos hasta mayo del año que entra. Chinga, me encantaría ser mago para decirte qué va a pasar en mayo. Cuando yo trabajaba en la cervecería Cuauhtémoc, yo estaba en el área de planeación y control de producción, y todos los jueves hacía el plan de producción, y tomar cerveza, pues no sabes qué va a pasar en el entorno. Entonces yo me ponía un pinche gorro de los que dan el Burger King, y me ponía yo ahí a hacer mi plan de producción para estimar si iba a llover, si iba a haber partido de la final, si algo iba a pasar, ¿no? Y tratar de adivinar el futuro en términos de producir cerveza, porque producir cerveza se tarda 28 días, no nada más de envases como la coca y listo. Ahí tienes 28 días en la cadena, y si no la sabes combinar, te va a tronar en algún momento más adelante, ¿no? ¿Qué va a pasar en mayo? No tengo la certeza de qué va a pasar. ¿Qué creo que en dónde vamos a estar en relación al esquema de vacunación? Pues seguramente de aquí a mayo vamos a tener un cuadro de vacunación altamente avanzado, como para suponer que la actividad va a ser más relajada, comercial, operativa, de turismo, de viajes, etc. Si no llegara a salir otra variable que nos tumbe todo el plan de vacunación que hemos logrado como país y a nivel global, seguramente de aquí a mayo vamos a tener unas condiciones que es probable que sí vayamos a ser observadores, un poco en el gel, en el cubrebocas y demás. Y la flexibilidad para capacidad de personas va a ser más relajado, a eso le apostamos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que estamos viendo inclusive en otros países. Los principales debates que vemos en países que nos llevan meses de distancia es de si exijo o no el certificado de vacunación. Yo acabo de estar en Atlanta hace unos par de semanas, y el principal debate que se tiene como destino, como país, es: le exijo como aerolínea, como restaurante, como recinto, que me muestres tu certificado de vacunación. En algunos países de Europa ya lo hacen. Norteamérica está metido en un gran debate porque está polarizado 50 y 50. México todavía no estamos para pelearnos por eso, estamos apenas en un 26% de vacunación total de su población. Yo esperaría que para principios del año que entra a lo mejor ya estemos, siendo optimistas, 50-60%, que avance esta vacunación de jóvenes de 18 en adelante. Veamos, chingada, que con el regreso a clases, nos guste o no decirlo, los niños se van a contagiar, aparentemente son de los menos afectados. Entonces vamos a estar en un escenario, si no nos llega otro cuadro radical de estos temas del COVID, vamos a estar en tiempos más amables para hacer una actividad relativamente normal, o al menos es la proyección que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, un comentario para todos. Yo en mi caso tengo exponiendo desde que mataron a Colosio en el 96, creo que fue 98. No sé por qué siempre en esta expo pasan desgracias, ¿no? No sé, murió el Papa, mataron a Colosio, varias cosas medias raras, ¿no? El punto es que la opinión que tienen toda la gente que viene y nos visita, dicen, es la mejor expo de toda América Latina, ¿no? La verdad es que Guadalajara tiene la gran suerte de haber desarrollado una infraestructura alrededor de la expo, hoteles, restaurantes. La gente se puede salir a las 2 de la mañana de un restaurante y caminar a su hotel y nada le va a pasar, me explico. Entonces, es algo que lamentablemente en Ciudad de México es complicado por cómo ha crecido hacerlo. Es Monterrey, que es un poquito a la orilla, y Guadalajara les encanta a la gente de Guadalajara, ¿no? Entonces, definitivamente es una exposición que hay que estar, ¿no? Gracias. Y mira, eso es hablar bien del destino. Yo tengo ya 7 años viviendo aquí, y ya me tocó correr suertes en Acapulco, en San Luis, en Querétaro y en Monterrey, muchos años de allá soy. Y los que ya vivimos aquí entendemos las grandes fortalezas de un recinto ferial con todos estos atributos, y yo siempre les he dicho a veces en charlas que el papá de los pollitos de la industria ferial es Guadalajara, y Expo Guadalajara de la misma manera con respecto a otros recintos feriales. Creo que eso es un gran acierto que tenemos como destino para celebrar un show de estas características, y ahorita con todo lo de pandemia y lo que hicimos como destino en colaboración con la autoridad, por eso nos tienen ese término de factor Guadalajara. A lo mejor luego les va a tocar verlo o escucharlo, pero hemos hecho cosas interesantes que nos hacen estar diferentes con respecto a otros destinos para bien, ¿no? Entonces, pues enhorabuena que haya aciertos que nos ayuden, el walking distance de hoteles, la proveeduría, que aquí Alejandro no me dejara mentir, también él no siendo tapatío, siendo poblano, vino a trabajar fuerte y duro en desarrollar proveeduría profesional y de alto nivel. Entonces, en eso Guadalajara ha sabido diferenciarse muy bien, ¿no? Y tiene el mejor tequila también.
Bueno, sí, digo, no lo puedo negar, es la ciudad del tequila. Yo soy de Monterrey, soy cervecero, trabajé 4 años en la cervecería y yo soy de cerveza, no tanto ni de whisky, ni de alcohol, ni de otras cosas, pero reconozco que somos la ciudad del tequila y son las tradiciones de México, tequila, la charrería, el mariachi, todo ese tipo de cosas aquí están en Guadalajara, ¿no? Pues, ¿algún comentario, pregunta más? Pues si no hay nada más, Pau, muchas gracias por primero estar aquí con nosotros. Encantado de compartir el desayuno con ustedes, de verlos aquí de manera presencial y de estar planeando de manera presencial también su próxima exposición. Ojalá ustedes sean evangelizadores o influenciadores sobre su comunidad de expositores para que entiendan que esto, el que no venga se lo pierde. Y si los que no han venido en este tiempo, teniendo entre comillas elementos, se han perdido la fiesta, la de mayo, siendo muy congruente con lo que ya expusimos, seguramente las condiciones van a ser mucho mejores y ojalá confíen en este gran equipo de trabajo que creo que ha hecho gran esfuerzo de haber reprogramado, de trabajar para un 21, que entendemos que tuvimos alguna decisión de cambio para el 22 y como recinto y como destino estamos puestos. Cuando estén listos ustedes, lo que necesiten del recinto y de nuestro equipo, aquí vamos a estar a sus órdenes para ello, ¿no? Si no hubiera nada más, muchas gracias por estar aquí y buen provecho a todos.